Hola chicos y chicas, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, soy David y hoy os voy a presentar el vídeo que todos estabais esperando. El vídeo de los Panty Droppers definitivos para este otoño-invierno 2025. Chicos, os voy a mostrar fragancias que huelen increíble. Fragancias que son seductoras, que atrapan y dejan huellas. Y chicos, chicas, quiero recordaros una cosa muy importante. Cuando se habla siempre de un vídeo de fragancias panty droppers, fragancias baja panty, fragancias baja braga, baja ropa interior, lo que queráis, ¿vale? Es una forma de hablar coloquial para llamarle la atención. Pero chicos, las fragancias por sí solas no son milagros, no son mágicas y sí es cierto que deben ir acompañados de una actitud, de una personalidad y de que a la persona que intentas seducir la atraigas. Así que sin más, chicos, os recomiendo que guardéis este vídeo en favoritos, que lo compartáis, que si aún no estáis suscritos, os suscribáis y aprovecháis la intro para suscribiros y darle a la campanita. Y chicos, tras la intro comenzamos con una lista que os vaya a quedar de piedra. Sin más, tras la intro, comenzamos. Chicos, chicas, a continuación vamos a comenzar con la lista y quiero dejaros claro una cosita. Mira, la lista está hecha con fragancias que son espectaculares. Ninguna os va a decepcionar de las que os voy a mostrar a continuación. Son fragancias que os van a hacer oler increíble, son fragancias seductoras, sexys y sensuales. Solo que yo denomino las 3S. Son un bastinazo, todas. Pero en concreto, hay unas, las últimas son killers auténticos para estas situaciones. Así que sin más, chicos, vamos a comenzar con la primera fragancia. La primera fragancia es una fragancia juguetona, brillante, es una fragancia dulce que engancha, es de la casa de Fugazi y es Sugar Daddy, chicos. Estamos hablando de una fragancia limpia, cremosa, muy sexy, una fragancia súper versátil para cualquier situación, es decir, puedes usarla para una cita íntima, puedes usarla para salir con los amigos. Chicos, lo que tú vas a percibir es que hueles impecable, una fragancia que es un comodín matador para este otoño-invierno, chicos. Esta fragancia es espectacular. Esta fragancia te va a generar cumplidos, pases por donde pases. Es que es un bastinazo. Chicos, Fugazi, Sugar Daddy. Fragancia espectacular. Chicos, continuamos con la siguiente fragancia. La siguiente fragancia es una fragancia que si tú quieres sentirte el postrecito de la persona con la que vas a tener una cita íntima, con la persona que vas a tener una comida o una cena y quieres sentirte como el postrecito que se debe comer o se tiene que comer después de esa cena o de esta comida, chicos, os presento una fragancia increíble para este caso y estamos hablando de Memories Gold de Superb Budapest. Esta fragancia es espectacular, chicos. Es una fragancia con una vainilla cremosa, ambarada, cálida, con el toque justo de dulzor, chicos. Una fragancia aromática, adictiva, pero que no cae en un palagoso. Es potente. Es un perfume que después de una cita, de una cena íntima, chicos, la persona que tengáis enfrente se va a querer acercar a vosotros para oleros y va a ser difícil que os la quitéis de encima. Os lo quitéis de encima. Espectacular la fragancia. Increíble. Super Budapest, Memories Gold. Chicos, la siguiente fragancia que os voy a mostrar es una locura jugosa, oscura. Es frambuesa, ciruela,
junto con un oud espectacular, es llamativa, es misteriosa la fragancia, es tremendamente sexy. Chicos, estamos hablando de Lucid Dream de Reinvente Parfum, chicos. Esta fragancia, si quieres destacar sin perder versatilidad, si quieres convertirte en el centro de atención sin esfuerzo, esta fragancia es una pasada, ¿no? Una frambuesa con una ciruela, chicos, espectacular la fragancia, increíble. Lucid Dream de Reinvente Parfum. Otra máquina. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es una fragancia que, si lo que busca es misterio, es una fragancia espectacular. Una cereza licorada, ligeramente ahumada en su inicio. Una fragancia que a medida que va secando, a medida que va evolucionando, se vuelve algo más dulce. Una fragancia misteriosa, intrigante, seductora, envolvente. Estamos hablando de Duquesa de Gritti. Chicos, esta fragancia es increíble. Es de esas fragancias que te huelen y que necesitan volver a olerte. Que es increíble, espectacular. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es un espectáculo. La siguiente fragancia es una fragancia que en cualquier lista de baja panties, panty dropper, baja braga, o como queráis ustedes llamar, debe estar. Es una fragancia espectacular de tabaco, miel. Es una fragancia cálida, una fragancia adictiva, versátil, chicos. Estamos hablando de la fragancia de Naxos, de la casa de Sergios. Esta casa y este perfume hace unas fragancias espectaculares. Chicos, esta fragancia debía estar en esta lista sí o sí. Una fragancia que genera cumplidos a lo tonto. Esto es un caballo ganador sí o sí, chicos. Si queréis una fragancia con la que vayáis a acertar seguro, seguro, Naxos de Sergioz. Esta fragancia es un espectáculo, totalmente. Luego vamos con otra mención especial y es de la casa de Kilian y es Angel Cher. Chicos, esta fragancia es una fragancia que no puede faltar en cualquier lista que se realice de fragancias baja panty, panty dropper o como queráis llamarlo. Chicos, es una fragancia con un coñac, una canela, una vainilla y un pralinén espectacular. Chicos, estamos hablando de una fragancia que cualquier persona que se acerque a oler esta fragancia va a volver a olerte seguro. Es un imprescindible junto con Nasos para mí en cualquier lista, ¿vale? Que se aprecie, que de baja panties, baja bragas o lo como sea. Chicos, Angel Cher de Kilian. Chicos, la siguiente fragancia, una salida de melocotón espectacular, que en su secado o a medida que va evolucionando, las notas de tabaco, vainilla y batonca son las protagonistas de la fragancia. Una fragancia cálida, adictiva, con un performance brutal. Ideal para noches frías, chicos. Es Triumph of Baku de Argos. Espectacular, chicos, la fragancia esta. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es de Sultán de Royal Crown. Chicos, estamos hablando de una fragancia quizás con la vainilla más sensual que existe en la perfumería. La fragancia que tiene una vainilla ahumada, cremosa, chicos, con unos dátiles que te dan un carácter achocolatado a la fragancia. Una fragancia con una estela que te hace que sea imposible pasar desapercibido. Esta fragancia es un espectáculo, chicos. Es una fragancia demoledora. Una fragancia
destructora, una fragancia que te arranca el alma de cuajo. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es una fragancia espectacular, una fragancia seductora, increíble, de la casa de Lectimus, y es Caspian Cherry. Chicos, esta fragancia... una cereza licorada con canela, chocolate y coco, increíble. Esta fragancia es de esas fragancias que no solo conquistan, chicos, sino que también obsesionan. Es pura seducción la fragancia esta, chicos. Esta fragancia del Lectimus Caspian Cherry. Un bastinazo. Chicos, la siguiente fragancia que vamos a hablar es una fragancia exclusiva, cara. Pero chicos, aquellas personas que visten esta fragancia saben cómo va a terminar la noche. Chicos, estamos hablando de Dionisio, de Tiziana Terenzi. Chicos, esta fragancia es una vainilla sensual, cálida, adictiva. Un perfume que grita seducción en mayúsculas. Chicos, esto es pura élite. Es que esto es tremendo, vamos. Esto es una puta pasada. Chicos, Dionisio, de Tiziana Terenzi. Pasamos a la siguiente, chicos. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar, Blood Amber, de Clive Christian. Chicos, esto es una fragancia romántica, elegante, con una naranja amarga licorada. Espectacular. Que se va endulzando poco a poco. Ideal para citas especiales, chicos. Una fragancia con una vibra sexy, sofisticada al mismo tiempo. Una joya para otoño e invierno, chicos. Una fragancia increíble. Súper exquisita, chicos. Un espectáculo de fragancia, chicos. Esta fragancia. Blood Amber, de Clive Christian. Chicos, la siguiente fragancia es un espectáculo. Es brutal. Seductora, sensual, sexy. Smoking Hot, de Kilian. Chicos, esto es una fragancia con un tabaco espectacular, increíble, con manzana, dulce, canela, un toque ahumado. Esto es seducción, sensualidad. Espectacular, esto es un bastinazo. Esta fragancia es un killer total. Smoking Hot, de Kilian. Para mí, muy, muy especial, chicos. Una fragancia que le tengo un cariño muy, muy especial. Chicos, una fragancia de la casa de Kilian, ¿vale? Y es Black Phantom, chicos. Esta fragancia es un café cremoso con vainilla y caramelo. Es oscura, es tentadora, es adictiva. Son estos perfumes que tú, para una cita, derriten a cualquiera, chicos. Esto es una cita. Es un killer, un imán de miradas y elogios y cumplidos. Es espectacular, chicos. Esta fragancia, la de Black Phantom, es de otro nivel. Chicos, y por último, la última fragancia de la que vamos a hablar. Primero quiero agradecer a mi amiga Bego por haberme mostrado la existencia de esta fragancia. Cuando la olí, me envió el Dickens, me obsesioné con esta fragancia, quería tenerla sí o sí. Me ha costado sangre, sudor y dinero tenerla, pero al fin la tengo, chicos. Estamos hablando de Narcótica Dulce Diablo, chicos. Esto es una fragancia acaramelada, chocolatada, licorosa, con un toque de miel. Es una fragancia gourmand espectacular, sensual, explosiva, adictiva, exquisita. Chicos, esta fragancia no os va a dejar huella, ¿eh? Esta la tatúa. Esto es un bastinazo, pero en mayúscula. Esta fragancia es increíble. Esta fragancia no la podéis perder. Si podéis llegar a olerla, chicos, esto es un bastinazo. Esto es de lo mejorcito que podéis encontrar ustedes, gourmand, y para este tipo de ocasiones. Chicos,
narcótica, dulce diablo. Increíble. Hasta aquí la lista de fragancias Panty Dropper otoño-invierno 2025 versión aromas de un gaditano. Cada una tiene su carácter, cada una tiene su sitio, ¿vale? Son fragancias que que cumplen un mismo objetivo y que os van a hacer inolvidables, ¿vale? Pero son fragancias que debéis saber elegir para cada momento, circunstancia y situación. Si en cualquier momento tenéis dudas acerca de cuándo usarlas, cómo usarlas y con quién usarlas, chicos, me escribís abajo en los comentarios, me escribís en Instagram o me escribís donde sea, y para mí es un placer explicaros cómo lo usaría, con quién lo usaría. Sin más, me despido. Dejadme en los comentarios cuál de estas fragancias sería la que primero probaríais, chicos, y recordad suscribiros, darle a la campanita, activar la campanita y compartir el vídeo, chicos. Este vídeo es de los buenos. Me despido y lo que siempre suelo decir, cogeros por la sombrita y para adelante y cartuchos al cañón. Hablamos.